tardes y en primer lugar a la organización muchísimas gracias, Eva Solides. Estoy encantado de estar aquí. Muy bien, no sabía dónde estáis mirando el tiempo, está ahí. Bueno, empezamos las clases la semana pasada con... Ahora, no, se me ha adelantado, un segundito. Os cuento, tenemos algún problema con la presentación después, no sabía que lo tendríamos ya ahora. ¿Podemos ir hacia atrás? No funciona. ¿Ahora sí? Vale. Ahora, vale. Bueno, os decía que empecé hace 2 semanas en el máster en edificación. Me pasó algo parecido a lo que he escuchado, ¿no? Les pregunté a cuándo les gustaba la filosofía. Hay veces que si no quieres saber una contestación, no hagas la pregunta. Entonces nadie levantó la mano y dije, bueno, pues chicos, ahí os quedáis, yo me voy, ¿no? Y bueno, empecé con Sócrates y a alguien le sonaba aquello de Sócrates, ¿no? No sé qué pasa durante el periodo universitario, que se les olvida la filosofía que se da en los institutos. Bueno, la cuestión es que, claro, se asustaron, ¿no? Porque de repente vienen pensando en que van a hablar de cosas de edificación, de gestión de proyectos, y de repente empieza el profesor a hablar de Sócrates. La cuestión es que es muy oportuno hablar de qué esperamos de la IA, sobre todo si creemos que la inteligencia artificial nos va a hacer más inteligentes a nosotros. Yo tengo una teoría, ¿no?, acerca de eso, y es que, como estamos viendo con los ponentes que excelentemente han presentado antes, los que investiguen en algo muy concreto tienen una herramienta poderosísima, pero los que están en la otra punta, los cenizos que llamábamos, estos tienen una excusa para ya no hacer absolutamente nada, ¿no? En el puesto de director permanentemente les digo a mis compañeros, no pidáis trabajos a los alumnos, no pidáis que hagan un trabajo de determinado tema, porque no lo van a hacer ellos. Y el drama es que los profesores universitarios todavía no son conscientes de lo que es capaz de hacer cualquier herramienta de chat, de GPT, ¿no? Bien, ¿por qué decimos esto? Porque realmente los datos en sí mismos no son nada, no nos dicen nada. Lo importante de los datos es saber utilizarlos. Y en ese sentido, vamos a ver si ahora lo consigo, que doy tiempo. Es cosa mía, seguro, pero no sé qué está sucediendo. Bueno, en ese sentido montamos la cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad pensando en cómo predecir el comportamiento de un sector, concretamente el sector inmobiliario. Veníamos de una crisis que no tengo que recordar, de una palabra que nos negamos a pronunciar, pero que se produjo en el 2008 y explotó. Y la cuestión es, ¿volvería a pasar? Vamos a hacer algo para intentar predecir el comportamiento, ¿no? Y bueno, con ello nos pusimos a trabajar en conciencia de datos y montamos esta cátedra, ¿no?, cuyo objetivo era básicamente, con la excusa de ver qué pasa con los precios, intentar garantizar que todos pudiéramos tener acceso a una vivienda digna, como nos dice la Constitución. Y empezamos a hacer una similitud, o sea, una secuencia de datos, pues desde 2005 hasta 2025, con la proyección, ¿no? Hay una parte hasta 2017 que los datos no son nuestros y solamente tenemos datos de los que hemos ido obteniendo, ¿no? Y entonces vimos que había algunos parámetros que conseguíamos correlacionar muy bien. ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo onírico que teníamos era, oye, si consiguiéramos esa gráfica que hemos visto, un indicador, qué sé yo, el uso de Valenbici, hiciera esto de una manera anticipada, podríamos tomar decisiones, ¿no? Claro, obviamente no existe ese indicador, pero tomamos una batería de indicadores en la que los que tenéis aquí son indicadores que correlacionan por encima del 80% con la gráfica, es decir, que una gráfica y la otra se asemejan en un 80% y además algunas de una manera muy interesante, y es que van antes de la nuestra con la misma forma. O sea, tenemos esa gráfica, pero se reproduce unos meses antes. Eso ya sí que era, bueno, una maravilla, ¿no? Bueno, en base a eso pues empezamos a concentrar qué datos serían los datos interesantes a tener en cuenta, ¿no? Como digo, haber visto desde los embarques en el puerto al tráfico de gente que llega en un aeropuerto, la cantidad de niños que van a educación primaria, la asistencia que tenemos en cada barrio en cualquier otro tipo en la parte sanitaria, y todo eso nos va a dar unos mapas de ruido
que nos permiten ver cómo se mueve la ciudad, cómo evoluciona la ciudad. Claro, eso sería imposible sin la inteligencia artificial, porque la cantidad de datos es brutal. O sea, hemos tenido que cambiar como 5 o 6 veces de equipos, cambiar permanentemente de dónde los vamos alojando, la universidad acordándose de nosotros cada vez que les decimos aquí no nos caben los datos. Y aquí tenéis, por ejemplo, un comportamiento del tráfico unos pocos días antes del confinamiento, bueno, pocos días no, nos encerraron el día 16 de marzo de 2020, y mientras el tráfico que había en el cuarto trimestre en la ciudad de Valencia era más o menos ese. ¿Qué pasó cuando se nos abrió y pudimos volver a salir? Bueno, pues lo que tenemos son esos puntos calientes en las entradas de Valencia, sobre todo en la norte, en la suroeste, y en la zona portuaria. Toda esa zona lo que nos está diciendo es que algo está sucediendo que no sucedía antes. En eso nos estamos basando nosotros. Aquí, evidentemente, lo que sucedía es que estábamos teletrabajando, nos habíamos acostumbrado a vivir en otro lugar y estábamos llegando. ¿De qué manera? Como podíamos, básicamente en coche. Problema. Bueno, eso es un poco lo que vamos tomando, y así os podría decir de cada una de los indicadores, y con ello hacemos unas predicciones. Las predicciones no son buenas, son muy malas, ¿no? Pero son muy malas desde hace tiempo, como vais a ver. Esta es la que tenemos hacia ahora, es decir, mi hijo se alquilaron una vivienda, este lunes firmaron el contrato. Me decían, ahora es el momento, y digo, el mejor en los próximos 3 años. ¿Es el momento? Pues no lo sé. Lo que sí que sabemos es que este tercer trimestre, perdón, los datos ya los tenemos, y bueno, hago un pequeño spoiler, se confirma. O sea, en la ciudad de Valencia nos vamos a ir a un precio ya absolutamente disparatado. Estábamos en 3.400 euros el metro cuadrado de techo y nos vamos a ir por encima de los 3.500. ¿Eso quiere decir que todas las viviendas en Valencia cuestan eso? No, es un precio medio. Pero tenemos algunas zonas de la ciudad que están en unos precios impresionantes, como 6.000 euros el metro, en la zona centro, ¿no? Y luego en las afueras estamos mal, pero no tan mal. Bien, el objetivo no era deprimirnos, ¿no? El objetivo era conseguir que esta gráfica que estáis viendo, que la llevamos haciendo desde el 2019, en la que se ve los precios, que es lo verde, y el número de viviendas, que es lo azul, pues cuando íbamos por aquí, por esta zona, empezamos a llamar a las autoridades, sobre todo en 2020, cuando acabó la pandemia, a decirles, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado porque nos están subiendo los precios y están cayendo la oferta de viviendas disponibles. Es decir, no se estaba construyendo vivienda, por tanto, subían los precios como en cualquier mercado. Lo que ocurre aproximadamente en 2021 es que se rompe el stock y es un momento en el que la demanda supera la oferta. Ahí ya no decíamos cuidado, ahí ya estábamos diciendo palabras más gruesas. Nos hicieron cero caso. Siguió la cosa cada vez más, ¿no? Llegó un momento en que dijimos, cuidado, cuidado, que vienen los asentamientos informales. Los asentamientos informales no se entendió. Y en los últimos informes ya decimos chabolismo. Parece que se entiende un poco mejor. Porque la cruda realidad es que esto que tenemos aquí, vamos, la bandera confederada, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, es que es casi perfecto. Y lo peor es que seguimos hacia abajo. Eso que veis ahí de número de viviendas es el número de viviendas que decimos segmentadas, es decir, eliminamos los áticos y las plantas bajas diferentes y solo dejamos los pisos, lo que llamamos pisos, ¿no? Viviendas que puedan ser comparables entre sí. Y estamos con menos de 160 viviendas de ese tipo a la venta en la ciudad de más de 800.000 habitantes. Claro, es que esto es imposible. Siempre habrá alguien que pagará ese precio. ¿Cuál es el problema que tenemos, además de ese precio? El problema es que los modelos predictivos, y ahí la inteligencia artificial hemos probado con todas las diferentes que manejamos habitualmente, 3 o 4 modelos, y todos más o menos coinciden en que lo que ya ha pasado este año, y es que el Ayuntamiento de Valencia ha publicado que hemos superado en 11.000 habitantes, nuevos habitantes respecto al año pasado, eso va a ser una constante por el flujo migratorio. Y eso nos lleva a pues, casi 10.000 habitantes nuevos cada año en la ciudad de Valencia. Habitantes que son muy diferentes. Tenemos gente joven en diferentes formas que se van a intentar independizar de la manera que puedan. Los he puesto juntos porque realmente, desgraciadamente, casi todos tienen que optar a un alquiler en habitaciones, ni siquiera una vivienda solo para ellos. Vienen nuestros alumnos Erasmus, en Valencia reciben más de 6.000 alumnos Erasmus cada año. Estamos rodeados de gente que viene
y que está aquí un año con nosotros habitualmente, pero al final, lógicamente, también se tensiona ese mercado del alquiler. Tenemos la gente mayor que, como hemos dicho antes, pues es que tienen la manía, yo no, yo digo que tengo 16 años, no sé por qué se ríen en clase cuando lo digo, pero los que tengáis 59 como yo o más, sabéis que tenéis la edad que teníais en la adolescencia, yo al menos. Igual es un complejo de Peter Pan, no lo sé. Pero mi intención es llegar a una edad como la que comentabas, Sacramento, y que aquello sea una maravilla. Es decir, esta gente va a vivir más. Por tanto, son un usuario que no va a dejar su vivienda, dicho elegantemente, disponible, ¿no? No van a vivir más y además van a vivir con ganas, ¿no? Y además tenemos un flujo migratorio brutal. Un flujo migratorio que, aunque lo espectacular es la imagen que voy a poner después, el 90 y tantos % de nuestro flujo migratorio entra por los aeropuertos. Y es prácticamente indetectable porque se viene con un permiso de vacaciones o con permiso de trabajo, un permiso de estudios y luego se quedan aquí a buscarse la vida de la mejor manera que pueden, ¿no? Este es el espectacular, el que nos impacta, porque es muy traumático y es muy dramático, ¿no? Y la única parte, si es que tuviera alguna buena, es que remueve conciencias. Pero es que esta gente tiene que vivir aquí, porque vienen a vivir aquí. No vale decir, y ahora te vas. No se van a ir, van a vivir aquí. ¿Cuál va a ser el problema de vivir aquí? Pues que a nivel demográfico y a nivel de economía, pues esto es un sueño, en el sentido de que con el crecimiento vegetativo tan lamentable que tenemos, de repente que te ganes 18 años y te entra gente ya toda hecha, es como meter en una máquina de inteligencia artificial ¡pop! Y te la hace alguien ya que está en edad de trabajar. Esos 18 años nos tendrían que haber servido para tomar medidas y estar preparados, pero no es que no estamos preparados, es que somos un desastre gestionándolo. Y además entran a competir exactamente en el mismo nicho que nuestros jóvenes locales, ¿no? Es decir, gente que no va a cobrar mucho en sus primeros años porque están terminando sus estudios o no han estudiado y están, pues eso, en unos primeros años en los que están ganando muy poco dinero. Y los inmigrantes, mayoritariamente, los que vienen a buscarse la vida, también están ahí, de modo que estamos generando una demanda brutal, pero una demanda de muy baja capacidad de gasto. Es decir, cuando vemos esas dos líneas que se cruzaban, esa demanda tan disparatada que suponía ver que tenías 30 viviendas, o sea, 30 candidatos por vivienda, son candidatos que pueden pagar muy poco. Ahora mismo una vivienda en alquiler dura menos que una entrada de los Rolling Stones. O sea, hay como 15 personas que no llegan a ver la vivienda y la alquilan sin verla. Estamos hablando de esto, ¿no? Y lo que digo es que pueden ser 15 o 16 en la primera hora y no suele pasar de una hora sin que la vivienda esté alquilada. Las que no están alquiladas, imaginaos cómo están. Esa es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y es un problema real. Es un problema que nuestros políticos de las 3 administraciones lo tienen que saber. ¿Va a pasar generalizadamente? No, va a pasar donde estén un tensionamiento brutal como el que tenemos. Porque la gente lo que quiere venir es vivir a lugares en donde pueda encontrar su trabajo, tenga todos los servicios. ¿Está la España vaciada preparada para eso? Lo debería estar. ¿Lo está ahora, en los próximos 15 años? No. Con lo cual, trabajemos para eso, pero el problema es a corto. Y a corto tenemos un problema bastante grave. Como yo con el mando. Bueno, pues mientras os voy contando más cosas. Aquí. Bueno, a mí me hacéis un encargo y era, bueno, ¿y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a luchar contra la gentrificación? Lo de luchar contra casi activa contra lo que luchas, ¿no? La gentrificación se está dando de una manera ahora mismo muy curiosa porque en los centros de las ciudades hay un protagonista absoluto, que es la vivienda turística, que no es que afecte de una manera generalizada en el precio del alquiler, en el precio de la vivienda, pero sí a nivel social en el lugar en donde está. Lo que ocurre es que hay que pensar qué se hace con esos barrios, ¿no? Y hay un ejemplo que pongo siempre cuando hablamos de gentrificación, que es el barrio de Ruzafa, ¿no? Cómo evolucionó el barrio de Ruzafa, los que tenéis 16 años como yo recordaréis, que en los años 80 el barrio se deterioró mucho, pero siempre ha sido un barrio con una actividad cultural espectacular, ¿no? Y eso se consiguió sobrevivir y se reinventó a sí mismo, ¿no? Entonces,
Ahora mismo el barrio de Uzofa es uno de los más cool, como uno de los más, una identidad propia y que trabaja. Y hay gente que ha conseguido seguir, o sea, ha habido una gentrificación, pero gran parte de la gente del barrio sigue viviendo en el barrio. La cuestión es cómo se hace eso y cómo la IA nos puede ayudar a eso. Bueno, la IA nos está ayudando de una manera casi indirecta, que es la capacidad de trabajar en remoto, ¿no? La inteligencia artificial y las otras maneras de trabajar que no requieren estar en un espacio físico permiten que puedas estar ocupando unos lugares que antes estaban totalmente en desuso. Lo que estamos viendo es eso, que tenemos que aprovechar esas nuevas formas de trabajar, esa nueva manera de vivir, esos nómadas digitales que también llegan y llegan con un capital justo en la otra punta de los que vienen en la patera o en el cayuco. Estos que vienen así están aportando muchos recursos y puede que nos ayuden a resolver problemas en los barrios. Hay que ver de qué manera potenciamos eso, pero tendremos que intervenir de alguna manera, ¿no? Por tanto, desde nuestro punto de vista, la IA lo que tiene es una potencia brutal en lo que es poder anticipar escenarios. O sea, tenemos una herramienta como jamás hemos tenido que nos permite analizar miles de millones de datos muy transversales que jamás se nos ocurriría cruzar para anticipar escenarios. Lo que pasa es que luego hay que tomar decisiones políticas. Si no se toman decisiones políticas, el sector no se va a autorregular y hay que tomarlas adecuadamente. Muy brevemente, porque aquí es donde tenemos algún problema, Miguel, a ver cómo lo hacemos, porque tengo unos vídeos ahí insertados de cómo, bueno, pues he traído unos vídeos muy cortitos de cómo la IA nos ayuda a planificar en las ciudades, ¿no? Yo creo que si puedes ponerlo ahora, vamos a ver una cosa rara porque no sé por qué no se está pudiendo poner. Mira, ahí estamos. Se está viendo, fenomenal, lo has conseguido. Bueno, pues es software que lo que nos ayuda es a tomar decisiones instantáneamente. Es verdad que el BIM, que sería la manera de manejarnos habitualmente ya en todos los despachos de arquitectura e ingeniería, lo que hace es modelar en 3 dimensiones y además parametrizar todo lo que ahí veis. O sea, eso que veis ahí no solo es un dibujo. Ahí le estás diciendo qué materiales tiene, qué ocupación va a tener, cuál va a ser la resistencia de los materiales de cara al ruido, a la temperatura. Y entonces nos permite ir modelizando y comprobando qué impacto tiene en tiempo real, ¿no? Pues si le cambio la fachada y coloco esta fachada que es más biodegradable, ¿cómo va a funcionar? Y esta captura más carbono y esta funciona mejor en cuanto al ruido, pero en cuanto a la acústica. Y todo eso nos permite hacerlo, ¿no? Esto es el programa Forma de Autodesk. Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, el viento, cómo incide y los mapas de calor que se van generando para decirnos cómo va. Con el ruido, pues lo mismo. Y además, en tiempo real, podemos ir viendo qué cosa funciona mejor que otra, con lo cual eso es una auténtica maravilla, ¿no? Estos modelos ya se están utilizando. Realmente el IBAZ en Valencia ya nos exige, cuando subimos las cosas a su plataforma, que no están a este nivel, pero casi, es decir, el comportamiento energético de los edificios ya está muy, muy bien medido. La ventaja de esto es que nos permite estar interactuando y jugando sin tener que construir nada, ¿no? Y poder ver cómo queda, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y luego a nivel de arquitectura ya, o sea, de diseño de lo que es la ciudad, hemos visto esto y ahora entramos en el propio edificio. También funciona, fantástico. Bueno, en el propio edificio pues tenemos un montón de aplicaciones, ¿no? Yo os he traído una para que veáis que esto da pánico en las escuelas de arquitectura. Es aquí. Las escuelas de arquitectura están muy asustadas con esto, porque tú le dices, dibújame ahí un edificio y pon viviendas que tengan, y aquí ponemos todos los parámetros. Pues tantos dormitorios, tanta superficie en cada una de las estancias. Quiero que se pueda relacionar el comedor con el estar, pero no con un baño, que lo conectes y empieza a hacer eso que estáis viendo ahí. ¿Vale? Entonces podréis pensar, pues ya no va a falta un arquitecto. Bueno, pues no, ¿vale? No penséis eso. Pero es una herramienta muy buena para los despachos de arquitectura y para el que decide empezar a hacer una promoción, porque le permite analizar muchas cosas y optimizar al máximo con muy pocos recursos, ¿no? Entonces, ¿se está utilizando? Sí que se está utilizando. ¿Al final esas soluciones son las buenas? Bueno, pues son soluciones que te dan una idea, ¿no? Porque al final está un poco encorsetado, evidentemente, pero es que estamos empezando en esto. O sea, yo no quiero pensar lo que puede ser dentro de 10 años, ¿no? Estas soluciones. Os dejaría más, pero voy un poquito justo de tiempo, así que vamos a intentar pasar. ¿Ahora soy yo, Miguel, o es...? Bueno, os acordaréis de mí porque era ese que no sabía pasar. Aquí está. Y luego la otra cosa es la construcción industrializada.
Realmente, uno de los problemas que estamos teniendo ahora mismo con la construcción y con el precio de la vivienda es el coste de construcción. El coste de construcción se ha disparado casi en un 100% desde hace 7 años. ¿Por qué? Porque han subido todos los materiales por la guerra de Ucrania, que ahora se está descubriendo que no fue una crisis de oferta, sino de demanda. O sea, de repente todos quisimos o pudimos comprar de todo y no había manera de producirlo en el mundo tal como lo habíamos organizado, que era que China producía y todos los demás comprábamos. Luego, eso fue la pandemia, luego con Ucrania se acentuó todavía más y se generó una tensión en los precios que los disparó hasta una barbaridad. Los precios ahora mismo en Valencia están en toda la comunidad, en el orden de 1.300, 1.400 euros el metro cuadrado de techo. Eso es lo que cuesta construir. La vivienda de segunda mano puede valer eso. Una vivienda de segunda mano de 100 metros cuadrados estaría costando 130.000, 140.000 euros. Eso es lo que cuesta construirla. Entonces, ahí tenemos un problema. Por tanto, la construcción industrializada es la única manera de conseguir acortar esto, porque son procesos industriales que nos llevarán a... ¡Wow! ¿Puedes pasar desde allí? Y te hago así, casi sería mejor. Vale, gracias. Nos llevará a lo siguiente, que es la robótica. Antes comentabais la robótica en asistencia, ¿no? Pues claro, es que estamos en un momento muy embrionario, pero es que imaginaos en construcción lo que supone que alguien esté permanentemente trabajando y no tenga accidentes, que es una de las cosas más terribles que hay, ¿no?, en la construcción. Pero además que sea hiperexacto, o sea, exactitud milimétrica. En la construcción lo de la exactitud milimétrica lo llevamos como muy mal. ¿Puedes pasar? Sí, gracias. Bien, muy rápido porque esto es el proyecto Fénix. El proyecto Fénix es un ejercicio que se está haciendo en Estados Unidos con inteligencia artificial aplicada a la creación de edificios, que es lo que habéis visto antes, en el que un desarrollo de un edificio que habitualmente nos puede llevar en un despacho tecnificado y con gente preparada del orden de 4 o 5 semanas, en este caso fueron 6 horas. Entonces, en 6 horas lo que hace es algo que es muy repetitivo, como veis, pero consigue crear unos módulos que se van ensamblando. Eso solo queda colocar la fachada, ¿no? Y la fachada cuesta 6 meses. No, en este caso cuesta solo 10 días, porque lo que tenemos es un material nuevo muy interesante que es el micelio. Es un hongo, es la parte del hongo que nos permite, primero, un crecimiento infinito. Es un material que lo tenemos en la naturaleza de una manera abundante, que lo podemos cultivar y que tiene muchas ventajas. Primero, que es un material que se degrada y se biodegrada él solo y que además no es estructural, ¿no? Pero nos permite ir a un tipo de construcción absolutamente respetuoso, es decir, consigue captar su peso en CO2, ¿no? En carbono consigue captar el mismo peso, mientras que el poliuretano, por ejemplo, consume 4 veces su peso en carbono. O sea, es de un balance negativo de cara al... No, un segundito, que hacia atrás sí que va. Y ya acabo. Acabo con... Bueno, Viena. Estuve el año pasado en Viena y pude tomar esta foto. ¿Puedes pasar, Miguel? Bueno, hay una foto de Viena, es interesante. Gracias. Viena. El hotel donde estaba ahí detrás. Todo eso que veis ahí son viviendas de las que llamamos sociales y que están allí hechas desde hace un montón de años, desde los años 20 del siglo pasado. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente? Con eso sí que ya vamos acabando. Vale. ¿Qué es lo primero que pasa en Viena a principios del siglo pasado? Pues que han pasado una guerra terrible, la Primera Guerra Mundial, no hay viviendas para todos y tienen que plantearse que algo hay que hacer. Lo que se planteó lo primero, expropiar las viviendas desocupadas. Eso es lo primero que se plantea. Lo segundo es bloquear las rentas, es decir, que las que están alquiladas que no puedan subir más. Y lo tercero que se plantea es la prohibición de los desahucios. Todo ello os sonará. El problema es que no funcionó. No funcionó para lo que necesitaba la ciudad, que era una situación de emergencia, como la que estamos ahora. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se puso en marcha un programa para hacer vivienda pública. En el caso concreto de Viena, vivienda pública primero y luego ya se empezaron a coger programas particulares, pero básicamente pública. ¿Cuál es la gran ventaja del programa de Viena? Que el 80% de la población puede acceder a esa vivienda por su nivel de rentas. Es decir, allí hay compañeros míos que estuve en la Universidad de Viena y un catedrático estaba viviendo en una vivienda protección pública. Y ese es el camino, ¿no? El camino es conseguir que la vivienda pública
tanto pública como privada, pero con un precio máximo, sea capaz de limitar el precio de la vivienda libre. Si casi toda la sociedad pudiera comprar viviendas protegidas a un precio máximo, no haría falta hacer ningún tope artificial. Nadie se iría a comprar esas otras casas, a no ser que tuviera un elemento diferencial. Pero hoy en día, la diferencia entre una vivienda protegida y una vivienda libre únicamente es el cartel que hay en la entrada. Porque el Código Técnico y la normativa actual es tan exigente que las viviendas protegidas son excelentes en cuanto a rendimientos de todos los tipos, sobre todo de eficiencia energética. Y ahora sí que sí, terminamos. Voy a hacerlo rápido porque me he pasado un poquito del tiempo. Creo que la IA tiene una grandísima ventaja de cara a la predicción y que nos puede ayudar a tomar decisiones. La parte política es la que tiene que asumir que hay veces que hay que hacer caso a la ciencia, ¿no? Y si te están diciendo que cuidado por un lado no se va, no se hagan experimentos porque no salen bien, porque no han salido bien en otros lugares. La vivienda protegida es sí o sí lo que nos hace falta. Nos hace falta urgentemente mucha vivienda protegida para conseguir bajar el precio y que la gente joven pueda acceder, si no va a ser un auténtico drama, y la gente más vulnerable. Para la movilidad de las ciudades es vital, nos va a permitir tener en tiempo real con la cantidad de sensores que hay en la ciudad una idea clara de cómo van, cómo se están ocupando los carriles bicis, por dónde podrían ir, cómo ves que podemos crecer de una manera más organizada. Y en el diseño de las ciudades y diseño de los edificios, como habéis visto, tenemos unas herramientas espectaculares para decir, uy, yo no me imaginaba que quedara así. Ahora tenemos realidad virtual inmersiva que te mete dentro del lugar. Y luego los servicios de las viviendas, que también lo ha comentado antes una compañera, ahí tenemos otro elemento espectacular que nos va a permitir poder llegar a plantear una manera de vivir las viviendas diferente. Y ahora sí que ya paso eso. Muchas gracias.